Simplemente una observación. La vacuna que obnubila, porque por otro lado se están dando estas cosas y nada es casual. Francamente, ya no sé, yo no sé qué le pasa al presidente, yo no estoy en su cabeza, no pretendo estar, pero evidentemente cuando un jefe de Estado da muestras de que le falta nivel eh, para ser el interlocutor de las cosas más importantes de la Argentina. Yo sé que se ha debatido mucho, ahí está el retuiteo que hizo de esta caricatura y se habló en extenso al respecto. Pero quiero ir a un aspecto más profundo, si se me permite. Alberto mirando mientras Putin vacuna al gorila, que lo retuiteó y lo borró, ¿no? Que en código de humor es maravilloso, ¿no? En código de humor Sí. es maravilloso como una buena caricatura del querido Sabat o de los grandes caricaturistas de la Argentina. Ahora, en el actual contexto, siendo una muestra más de la desesperación que tiene un sector político por aferrarse a una verdad, a mí me preocupa. Del otro lado, ahí está el intendente Roque Pérez, que también fue noticia allá por marzo, cuando él, cristinista duro y puro, se vacunó, un hombre que tiene problemas de salud, que no vienen al caso, pero en este acto de militancia y de convicción ideológica, Con la foto de Putin. se sacó la foto al lado de Putin. Correcto. Y voy a cerrar el rulo que abrí al principio, con estas dos imágenes, si me podés poner la imagen, porque a mí me pareció significativo, independientemente ahí está, mirá. de un presidente que se comporta como un tuitero cuando estaba en el llano, es que no ha terminado de entender quizá cuál es su rol. Porque además no es Donald Trump, que hacía de Twitter un juego peligroso, provocador, pero tenía una cuota de poder. Un presidente que no tiene poder real ni en su propio país, digamos, su versión tuitera se vuelve una caricatura de sí mismo. Alberto Fernández era bastante provocador y violento en el llano, en la red del Pajarito. Provocador y violento contra los que lo criticaban y no les gustaba su posición política. Ahora, esta broma, este retuiteo de esta imagen, se me ocurre que tiene que ver con algo más profundo. Y es que hay una desesperación tal en el frente de todos, en el cristinismo, hay una orfandad, ¿no? Hay una orfandad. En el pasado, el que vacunaba a los gorilas era Juan Domingo Perón. Y a partir de Perón, el peronismo tuvo siempre o fue en busca de líderes, de paterfamilias, de líderes fuertes. El peronismo se articuló en torno al verticalismo, ¿no? Casi manu militari, una organización vertical manu militari que tenía que ver con la propia lógica militar de Perón. Como no le da la talla a Alberto Fernández, reitero, no es jefe ni de su propio gabinete, creo que están buscando una paternidad. Y ahí se emparenta el agradecimiento, el culto a la personalidad. Porque por eso a mí me parece que la vacuna que obnubila es la rusa, ¿no? La orfandad del intendente Roque Pérez, la orfandad de tener un líder fuerte, no lo tiene a Néstor, no lo tiene a Chávez, no lo tiene a Perón. Bueno, tampoco lo tiene a Alberto. Creo que lo tiene a mano a Vladimir Putin. Y no son pocos los cristinistas y los kirchneristas que se están abrazando al líder ruso, al autócrata, que tiene unas marcas democráticas en su país muy deficientes, como El Salvador. Alguien me podrá decir, bueno, lo abrazamos porque es quien nos está salvando con las vacunas que no llegan. Esas vacunas, 28 millones que deberíamos tener y que hoy no tenemos. Pues bien, creo que confunden ayuda sanitaria con culto a la personalidad y tiene que ver con una lógica. En el fondo están admitiendo no solo el beneficio de las vacunas, y eso es lo más peligroso, le digo a la gente, si también están avalando sus métodos políticos. Porque si el peronismo del siglo XXI, o lo que queda de él, o su caricatura en el kirchnerismo, se abrazan a líderes como Putin o Xi Jinping,
y las respectivas metodologías que usan en sus países, la versión autoritaria, la deriva autoritaria hacia una autocracia es inevitable. Porque por más que esto sea apenas una caricatura vergonzante para el presidente, que rápidamente la tenga que borrar, no deja de ser un mensaje. Primero, de su torpeza. Segundo, que no le da el nivel para ser presidente, o al menos no termina de alistarse en el rol que le corresponde. Y tercero, casi como una especie de lapsus psicológico, está demostrando que no es él el que tiene el poder, que hay otro que ocupa su lugar a la hora de representar el culto a la personalidad. En el Instituto Patria, Paulino, y esto ya no es opinión, cierro esto. Primero, siguen preocupadísimos por las encuestas. Si podían cancelar las PASO, por eso vino la amenaza a Juntos por el Cambio. Si no se ponen de acuerdo, muchachos, directamente cancelamos las PASO. Era el deseo de Cristina. Segundo, sigue enojada con Kicillof por los números que le devuelven las encuestas propias. Tercero, está, por supuesto, fastidiosa y fastidiada con Nicolás Trota, a quien Alberto ha recuperado. Pero ¿sabes a quién están haciendo circular como reemplazante de Trota? Quizás tenés el dato, si no creo que lo dije ayer, espero no equivocarme. Es mujer, hay una propensión en Cristina por buscar mujeres. Una mujer Correcto. va a encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires además. Correcto. Y tiene alguna referencia de un apetito personal que atenta contra el que le alquilaba el departamento, mejor dicho, el que le cedía el departamento al propio presidente en Puerto Madero, porque justamente batalla contra la esposa de Pepe Albistur, ¿o me equivoco? Sus iniciales son FS. Claro, muy bien. Estamos haciendo periodismo. Florencia Saintut, ¿no? Sería la candidata a reemplazar. Primero, mujer y dura, ¿no? Que responde directamente a esa cosmovisión autoritaria de Cristina. Y por supuesto, me dicen otro dato, y con esto cierro las noticias del Patria. Primero, que ya toman a Paula Español como la ministra de Economía de hecho, ¿no? Hay un desplazamiento virtual en la esfera de las decisiones y de las decisiones profundas del ministro Guzmán, digamos. Está lo operativo desde su viaje a Europa y su gira fallida, porque más allá de lo que sus hombres de prensa intentaron deslizar en los medios sobre el beneplácito de la gira europea, Guzmán no ha conseguido absolutamente nada. Y su visita con el Papa en el Vaticano, Cristina bramaba por esas horas que debía estar acá pensando en los subsidios, pensando en la reparación económica, pensando en la inflación. Por lo pronto, yo no digo que sean buenas noticias, pero en el Instituto Patria le siguen contando las costillas a los funcionarios que no funcionan. ¿Habrá un nuevo capítulo? No lo sabemos, porque por ahora, y esta es la estrategia política, se han aferrado al lockdown, al cierre, a las restricciones en el AMBA, digamos, a la pelea con Rodríguez Larreta, que entretiene al periodismo, a la política y a ellos mismos. Por ahora eso les permite que no se vean tan claramente estas desavenencias que ya vienen de mucho tiempo atrás. Una especie de cohesión, efectivamente. Observatorio de precios, registros que multiplican para exportar carnes, lácteos derivados. Hasta el 31 de octubre congelan precios de celulares, televisores, electrodomésticos. Extiendan la prohibición de despidos y suspensiones al 31 de mayo, pero excluyen la construcción, que nunca frenó en esta nueva onda de restricciones. Y finalmente van a tomar alguna decisión sobre el tema alquileres y sobre los créditos hipotecarios UVA. Tú, una especie de intervencionismo creciente, etcétera, más allá de pedirle estructura de costos, que no es eso, pero es parecido a las empresas. Un intervencionismo que no estaba en el espíritu de Guzmán y que sí en el espíritu de Paula Español. Me parece que es descriptivo. Claro, Paulino, y sin exageraciones interpretativas,
es toda una cosmovisión. Por eso Correcto. digo que lo de Putin no es casual, lo de Xi Jinping no es casual. Digamos, hay un pensamiento económico, hay una ideología política que deriva en un pensamiento económico represivo. Y tómese la palabra represivo en términos económicos exclusivamente. Reprimen precios. Instalar precios congelados, precios máximos, revisar costos, es reprimir precios. Que no suban. ¿Cómo haces? Los reprimís. ¿Qué es reprimir inflación? Estás reprimiendo a la inflación, no la estás combatiendo. Con lo cual, digamos, es el método Kicillof-Moreno de otros momentos, actualizado con nuevas caras. Sí. La filosofía es la misma. Sí, un empresario que estuvo con Paula Español me dice, el martes nos dijo, creo firmemente en el capitalismo. Digo, qué sé yo, me lo acaba de mandar. 300, la cifra de muertos más alta desde que la pandemia golpea a la Argentina. Sí. ¿La podemos ver? Porque 537 muertos. 327 de esos 537 se cargaron en la provincia de Buenos Aires, lo cual demuestra que hay una carga con mucho retraso. Y tenemos más de 1000 pacientes adicionales en unidades de terapia intensiva que hace 15 días, y ya estamos en una cifra muy perturbadora de 4.791 pacientes en todo el sistema, en toda la Argentina, llegando a niveles que no teníamos casi en la primera ola. De Sí. ahí lo perturbador. Y con directores de hospitales, si no me equivoco, como el de Merlo, que están planteando, ya está, hoy no tenemos cama, hoy tenemos que derivar, ¿no? Y Sí. esto en Rosario viene pasando hace rato, sé que estás al tanto de las cifras de Santa Fe, recorres la información de las provincias. Digamos, hay una alerta del sistema que es real, ¿no? Sí. Y que exige que la tensión política que se levantó alrededor digamos, de los brotes autoritarios y de la falta de congeniar un criterio, bueno, mande la racionalidad, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Qué mira, hacemos para que no nos lleve puesto la realidad? sí, estaba leyendo algo que escribió Facundo Manes, que particularmente me detuve. Porque todo lo que estamos diciendo no invalida nada de lo que hemos dicho, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos y el respeto a las libertades y la individualidad. Pero si la evidencia, dice Manes, contradice lo que pensamos, nos sentimos amenazados y hasta podemos cambiar los hechos para adaptarlos a nuestras creencias. Así de tramposo puede ser nuestro cerebro cuando algo pone en juego nuestra identidad. Quiero decir esto porque con los hechos en la mesa, las discusiones son más claras respecto a qué hacer en desmedro de qué pensamos, qué sentimos, qué queremos, ¿no? El estimado Facundo Manes toma ese concepto de un filósofo liberal, de John Locke, Correcto. que planteaba, entre otras cosas, si la realidad contradice mis convicciones, peor para la realidad, ¿no? Era la muestra de cómo a veces en el empecinamiento terapéutico, en el empecinamiento político, nos cegamos frente a la realidad. Con lo cual, y esto, como bien decís, no tiene que ver con las convicciones, que hay que mantenerlas. Lo que pasa es que el termómetro es el termómetro. Te marca 40, es fiebre. Te marca Totalmente. 38, es fiebre. Totalmente. Está el querido Eduardo ya allí, así que lo podés saludar perfectamente. Bienvenido, Eduardo, además. ¿Qué tal, Rosy Paulino? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con la realidad que nos está llevando por delante, ¿no? Sí. Sí. Es impresionante. 12.900 nuevos contagios en la provincia de Buenos Aires. Nadie habla de eso. 12.900 contagios de los 27.000. Exactamente. Es una magnitud impresionante que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia esconden. No claro. hablan. Viste que hablan de los porteños son los contagiadores, el virus
esté irradiado desde acá, pero no hablan de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y hubo un día con más de 14.000 casos inclusive. Sí, claro, pero calladitos la boca, ¿no? Miran para otro lado. Y la carga de datos de las víctimas fatales que hoy entraron al registro y que tienen que ver con fallecidos allá por el mes de marzo, comienzos de abril, que también es perturbador. Porque... volvemos a lo mismo del año pasado, donde en realidad los muertos de las últimas 24 horas no eran los muertos de las últimas 24 horas. Que nunca lo fueron. Eran los muertos de hace un mes. Nunca lo fueron, Eduardo. Y ahí los argumentos eran los que ya explicábamos incluso con Pablo y que hemos compartido con vos el año pasado también. Porque no se carga rápidamente al sistema, claro. Porque hay algunos pacientes que hay que constatar con un hisopado posterior, bueno, que finalmente haya sido un paciente que tenía COVID, en fin, algo que a esta altura es con COVID imposible. O por COVID, esa era la diferenciación que se hacía, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras cualquiera que tuviera COVID, haya sido muerto por o con, sí, lo mismo. Efectivamente lo cargaban como muerto, ¿no? Hay una realidad, Eduardo, que no se modifica la infraestructura, no se ha modificado la infraestructura en un año. Se montó para sostener la primera ola, lo que se montó en esos 40 días, que luego fueron meses de la cuarentena más larga, se montó una infraestructura. A partir de ahí, en un año, o sea, y una vez que se liberó la cuarentena, no sé cuánto más se incorporó de infraestructura. Lo que no se incorporó fueron nuevos criterios para testeo, no se buscó un sistema online. Acuérdense ustedes que para tener el sistema online de vacunación tuvo que ocurrir el Vacunagate, tuvo que renunciar Ginés, y la primera medida que tomó, sin haber hablado públicamente todavía Bisotti, fue tratar de garantizar entre gallos y medianoche un sistema online de información de cómo estaban las vacunas, que no existía, que no lo tenían todavía. Exactamente, y que es la que permite ver cuántas dosis se colocaron, inyectaron el día previo. Y el día de ayer, por ejemplo, hubo 140.000 vacunados, la mayoría, inmensa mayoría, con la primera dosis. Tuvimos en el fin de semana un día con 17.000 vacunados nada más. Y eso era porque efectivamente la gestión de esa vacunación tampoco tiene la dimensión, magnitud y ejemplaridad que hubiera requerido. Porque de hecho hay 1 millón de vacunas que están en la Argentina, pero que aún no están colocadas, no han sido inoculados. ¿Qué se trae, doctor? No, ¿sabés? Estaba pensando, me lo estaba anotando por las dudas para no olvidarme, el tema de la noticia política del día vinculada a la pandemia, el tema de las PASO. Exactamente. ¿No? Al acuerdo que llegaron dentro de Juntos por el Cambio para postergar las PASO. Y si ahora Massa y Máximo dicen, no hay PASO, deroguemos la PASO, tenemos número, y avancemos. Siempre van un poquito más, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, porque por ahí dicen, bueno, pero si hace 20 días dijeron que no, después dijeron que había radicalizado y que no había margen y espacio y que se habían roto los puentes en virtud de la pelea con Rodríguez Larreta. De hecho, los diarios publicaban ayer que había un intento por hacer una ley, al igual que la ley especial sobre el tema biocombustibles, que también tiene la oposición del peronismo cordobés y en particular santafesino. Digo, si tal vez ahora redoblen apuesta o van a aceptar. Cristina no quiere PASO, ha recibido números que son absolutamente un fracaso electoral anticipado para las apetencias. Claro. No es que vayan a perder, y esto lo hemos charlado ya alguna vez. Claro. Van a obtener Pero un la diferencia es resultado muy corta, entonces como la diferencia es muy corta, eso se puede agrandar mucho más, esa brecha, en octubre, Cristina, en noviembre. No quiere PASO, eso emana del Instituto Patria, y además sostienen que las PASO beneficiaría enormemente, no solamente por la cifra en sí misma, sino porque es la principal herramienta de Juntos por el Cambio para organizarse. Sí, porque además desordena más a Juntos por el Cambio que al gobierno. El gobierno puede ordenar desde el poder y Cristina se siente omnipresente al respecto, con la cámpora comiendo lugares estratégicos en el conurbano. Pero además porque si no hay PASO, todas las opciones electorales van a juntar votos, todas. Y no va a haber una elección donde se polarice, que es lo que le permitió a Macri saltar al 41 desde el 32.
o que es el que le permitió a Macri de ser segundo y lejos a ser presidente en el 2015. Claro. Caballero, nos quedamos enganchados. Chao, hasta luego.